En esto reside el grandísimo mérito de dicha fórmula. Pero resulta que hay algunos camaradas que desechan la fórmula leninista como estrecha e incómoda y proponen su propia fórmula, que, es de suponer, no será ni estrecha ni incómoda. Nos referimos a la fórmula propuesta por Martov, a cuyo análisis vamos a pasar ahora. Según la fórmula de Martov, se considera miembro del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso de Rusia cualquiera que acepte su programa, ayude al partido en el aspecto material y le preste con regularidad una colaboración personal bajo la dirección de una de las organizaciones del partido. Como puede verse, en esta fórmula se ha omitido la tercera condición necesaria para ser miembro del partido, en virtud de la cual los miembros del partido están obligados a participar en una de sus organizaciones. Resulta que Martov considera superflua esta condición precisa y necesaria y, en lugar de ella, introdujo en su fórmula una oscura y dudosa colaboración personal bajo la dirección de una de las organizaciones del partido. De ello se infiere que es posible ser miembro del partido sin ingresar en ninguna de sus organizaciones. Vaya partido, entre comillas, y sin considerarse obligado a someterse a la voluntad del partido. Vaya disciplina de partido, entre comillas. Pero, ¿cómo puede dirigir el partido con regularidad a los que no pertenecen a ninguna de sus organizaciones ni se consideran, por tanto, incondicionalmente obligados a someterse a la disciplina del partido? He ahí una pregunta contra la que se estrella la fórmula propuesta por Martov para el primer artículo de los estatutos del partido y a la que responde de manera magistral la fórmula de Lenin, por cuanto ésta reconoce concretamente como tercera condición necesaria para ser miembro del partido la participación en una de sus organizaciones. Nos resta únicamente excluir de la fórmula de Martov su oscura y absurda colaboración personal bajo la dirección de una de las organizaciones del partido. Sin esta condición, no quedan en la fórmula de Martov más que dos condiciones: aceptación del programa y ayuda material, que por sí solas no tienen ningún valor, puesto que cualquier charlatán puede aceptar el programa del partido y prestar al partido una ayuda material, lo que en modo alguno le da derecho a ser miembro del partido. He ahí una fórmula cómoda. Nosotros decimos que los verdaderos miembros del partido en ningún caso deben contentarse con la simple aceptación del programa del partido, que deben procurar obligatoriamente llevar a la práctica el programa aceptado. Martov responde: sois demasiado severos, pues para un miembro del partido no es tan imprescindible llevar a la práctica el programa aceptado si no se niega a prestar ayuda material al partido ni a otras cosas por el estilo. Parece como si Martov se compadeciese de ciertos charlatanes socialdemócratas, entre comillas, y no quisiera cerrarles las puertas del partido. Nosotros decimos, además, que como para llevar a la práctica el programa hay que luchar, y para luchar hay que unirse, el deber del futuro miembro del partido es ingresar en una de las organizaciones, fundir sus deseos con los deseos del partido y dirigir con el partido el ejército combativo de los proletarios.
es decir, organizarse en los destacamentos bien formados del partido centralizado. Martov responde: no es tan imprescindible para los miembros del partido organizarse en destacamentos bien formados, unirse en organizaciones, podemos prescindir de ello, luchando cada uno individualmente. ¿Qué es, pues, nuestro partido? Preguntamos nosotros. ¿Un conglomerado casual de individuos o una organización estrechamente unida de dirigentes? Y si es una organización de dirigentes, ¿puede considerarse miembro de dicha organización a quien no forme parte de ella, a quien por lo tanto no considera como un deber ineludible el someterse a su disciplina? Martov responde que el partido no es una organización, o más exactamente, que el partido es una organización no organizada. Valiente centralismo. Como se ve, según la opinión de Martov, nuestro partido no es una organización centralizada, sino un conglomerado de organizaciones locales y de individualidades socialdemócratas que han aceptado el programa de nuestro partido, etc. Pero si nuestro partido no es una organización centralizada, tampoco será una fortaleza cuyas puertas puedan abrirse únicamente a la gente probada. En efecto, para Martov, como se ve por su fórmula, el partido no es una fortaleza, sino un banquete al que tiene libre acceso cualquier simpatizante. Una pequeña dosis de conocimientos, otro tanto de simpatía, un poco de ayuda material y asunto listo. Ya tiene uno pleno derecho a considerarse miembro del partido. No prestéis atención, anima Martov a los asustados miembros del partido. No prestéis atención a ciertas personas para quienes el miembro del partido está obligada a ingresar en una de sus organizaciones y supeditar de ese modo sus deseos a los deseos del partido. En primer lugar, a uno le cuesta trabajo aceptar dichas condiciones, pues no es una broma supeditar los deseos de uno a los deseos del partido. Y en segundo lugar, como ya he señalado en mi explicación, la opinión de aquellas personas es errónea. En vista de ello, tengan la bondad, señores, vayan pasando al banquete. Parece como si Martov se compadeciese de ciertos profesores y estudiantes que no se deciden a supeditar sus deseos a los deseos del partido, con lo que abre una brecha en la fortaleza de nuestro partido, a través de la cual pueden infiltrarse de contrabando en él estos respetables señores. Martov abre las puertas al oportunismo y lo hace en un momento en que miles de enemigos presionan sobre la conciencia de clase del proletariado. Pero esto no es todo, ya que, gracias a la dudosa fórmula de Martov, la posibilidad del oportunismo en nuestro partido surge también por otro lado. La fórmula de Martov, como es sabido, habla únicamente de la aceptación del programa, de la táctica y de la organización, no dice ni una palabra. Mientras que, para la unidad del partido, la unidad de los principios tácticos y de organización es tan necesaria como la unidad de principios programáticos. Se nos dirá que la fórmula del camarada Lenin tampoco hace mención de esto. Exacto, pero en la fórmula del camarada Lenin no hay necesidad de hablar de ello. ¿Acaso no es de por sí evidente que quien actúa en una de las organizaciones del partido y, por consiguiente, lucha junto con el partido y se somete a la disciplina del partido, no puede seguir ninguna otra táctica ni otros principios de organización que no sean la táctica y los principios de organización del partido? ¿Qué diríais
del miembro del partido que aceptara el programa del partido pero que no perteneciese a ninguna de sus organizaciones. ¿Qué garantía tendríamos de que la táctica y los principios de organización de dicho miembro fuesen los del partido y no otros? He ahí lo que no puedo explicarnos la fórmula de Martov. Y como resultado de la fórmula de Martov, nos encontraremos con un partido, entre comillas, extraño, cuyos miembros, entre comillas, tienen un mismo programa, habría que verlo, pero diferentes principios tácticos y de organización. Variedad ideal. ¿En qué se distinguiría entonces nuestro partido de un panquete? Solo cabe preguntar una cosa: ¿a dónde arrojamos el centralismo ideológico y práctico que nos ha sido legado por el segundo Congreso del Partido y al que contradice de raíz la fórmula de Martov? Si tenemos que elegir, no cabe duda de que lo más acertado será arrojar la fórmula de Martov. Tal es la absurda fórmula que nos aporta Martov en oposición a la del camarada Lenin. Nosotros consideramos que la decisión del segundo Congreso del Partido, por la que fue adoptada la fórmula de Martov, ha sido el resultado de una actitud irreflexiva, y confiamos en que el tercer Congreso del Partido corregirá indudablemente el error del segundo y adoptará la fórmula del camarada Lenin. Obreros del Cáucaso, ha llegado la hora de la venganza. Los batallones zaristas están siendo diezmados. Perece la flota zarista. Puerto Arturo se ha rendido, por fin, vergonzosamente. Todo ello pone una vez más de manifiesto la decrepitud senil de la autocracia zarista. La mala alimentación y la falta de toda medida sanitaria hacen que las enfermedades contagiosas se propaguen entre los soldados. Estas insoportables condiciones se agravan aún más por la carencia de alojamientos siquiera sea un poco tolerables y por la falta de equipos. Los combatientes, debilitados, exhaustos, mueren como moscas. Y eso sin contar los millares y millares muertos por las balas. Todo ello origina entre los soldados efervescencia y descontento. Los soldados despiertan de su letargo, comienzan a sentirse hombres, ya no se someten ciegamente a las órdenes de sus jefes y a menudo reciben con silbidos y amenazas a los oficiales demasiado celosos. He aquí lo que nos escribe un oficial desde el extremo oriente. He hecho el tonto. Por imposición de mi jefe, pronuncié hace poco un discurso ante los soldados. Apenas empecé a hablar de la necesidad de combatir en defensa del zar y de la patria, llovieron sobre mí silbidos, insultos, amenazas. Tuve que ponerme a prudente distancia de la multitud enfurecida. Así están las cosas en el extremo oriente. Agreguemos a ello el estado de agitación de los reservistas en Rusia, sus manifestaciones revolucionarias en Odessa, en Ekaterinoslav, en Kursk, en Penza y otras ciudades, las protestas de los reclutas en Guria, en Imeretía, en Kartalinia, en el sur y en el norte de Rusia. Advirtamos que ni la cárcel ni las balas detienen a los que protestan. Hace poco fueron fusilados en Penza varios reservistas por haber participado en una manifestación. Y comprenderemos fácilmente
lo que piensa el soldado ruso. La autocracia zarista está perdiendo uno de sus pilares principales, su fiel ejército. Por otra parte, el tesoro zarista se consume día a día. Las derrotas se suceden. El gobierno zarista pierde paulatinamente la confianza de los estados extranjeros. Con gran trabajo consigue el dinero que necesita y no está lejos el día en que se verá privado de todo crédito. ¿Quién nos va a pagar cuando te derriben? Y no hay duda de que tu caída no está muy lejana. Esta es la respuesta que recibe el gobierno zarista, que ya no goza de ninguna confianza, y el pueblo, un pueblo desheredado y hambriento, ¿qué puede darle al gobierno zarista cuando él mismo no tiene con qué alimentarse? Así pues, la autocracia zarista está perdiendo también otro de sus pilares principales, el rico tesoro con los créditos que lo nutren. Al mismo tiempo, acentúase de día en día la crisis industrial, se cierran las fábricas, millones de obreros exigen pan y trabajo. El hambre agarrota con nueva fuerza a los campesinos pobres, ya de por sí extenuados. Se alzan más y más altas las olas de la indignación popular, azotando con redoblado vigor el trono del zar. Y la decrépita autocracia zarista se tambalea de arriba a abajo. Asediada por todas partes, la autocracia zarista se despoja de su vieja piel como una serpiente, y cuando la Rusia descontenta se prepara para el asalto decisivo, simula abandonar su látigo y, vistiéndose con una piel de cordero, proclama una política de conciliación. ¿Habéis oído, camaradas? La autocracia zarista nos pide que olvidemos el chasquido de los látigos y el silbido de las balas, los centenares de heroicos camaradas asesinados y sus gloriosas sombras que rondan en torno nuestro, susurrándonos venganza. La autocracia nos tiende desvergonzadamente sus manos ensangrentadas y nos aconseja la conciliación. Ha publicado un ukaz imperial donde nos promete no sabemos qué libertad. Viejos bandidos, piensan alimentar con palabras a los millones de proletarios hambrientos de Rusia. Esperan satisfacer con palabras a los millones y millones de campesinos empobrecidos y extenuados. Quieren acallar con promesas el llanto de las familias de los muertos en la guerra. Miserables, se ven perdidos y tratan de agarrarse a un clavo ardiendo. Sí, camaradas, el trono del gobierno zarista se tambalea hasta los cimientos. El gobierno que reparte en sueldos entre nuestros verdugos, ministros, gobernadores, jefes de distrito, directores de cárceles, comisarios de policía, gendarmes y confidentes, lo que nos ha robado en impuestos. El gobierno que obliga a los soldados que nos ha arrebatado, a nuestros hermanos y nuestros hijos, a derramar nuestra propia sangre, que apoya por todos los medios a los terratenientes y a los patronos en su lucha diaria contra nosotros, que nos ha arrojado de pies y manos, nos ha privado de nuestros derechos y nos ha reducido a la condición de simples esclavos, que ha pisoteado y escarnecido brutalmente nuestra dignidad humana, nuestro patrimonio más sagrado. Precisamente ese gobierno se tambalea ahora y pierde terreno bajo los pies. Ha llegado la hora de la venganza, ha llegado la hora de vengar a los gloriosos camaradas ferozmente asesinados por los jenízaros zaristas en Yaroslav, Dombrova, Riga, Petersburgo, Moscú, Batún, Tiflis, Zlatoust,
Tijoretskaya, Mikhailov, Kishinev, Gomel, Yakutsk, Guria, Bakú y otros lugares. Ha llegado la hora de exigirle cuentas al gobierno por los infelices que a decenas de millares han muerto sin culpa alguna en los campos del Extremo Oriente. Ha llegado la hora de enjugar las lágrimas de sus viudas y de sus huérfanos. Ha llegado la hora de exigirle responsabilidad por los sufrimientos y las humillaciones, por las cadenas infamantes con que nos ha arrojado desde tiempos inmemoriales. Ha llegado la hora de acabar con el gobierno zarista y de desbrozar el camino que nos ha de conducir al régimen socialista. Ha llegado la hora de destrozar al gobierno zarista. Y nosotros lo destrozaremos. En vano tratan los señores liberales de salvar el trono del zar, que se viene abajo. En vano tienden su mano en ayuda del zar. Se esfuerzan por conseguir de él, mediante súplicas, una limosna e inclinarle en favor de su proyecto de constitución para abrirse camino hacia el dominio político mediante pequeñas reformas, convertir al zar en un instrumento suyo, reemplazar la autocracia del zar por la autocracia de la burguesía y el poder después oprimir sistemáticamente al proletariado y a los campesinos. Vanos intentos. Es tarde ya, señores liberales. Miren en torno suyo y vean lo que les ha dado el gobierno zarista. Examinen sus ukaz imperial, una pequeña libertad, entre comillas, para los embos y para las instituciones de las ciudades. Una pequeña garantía contra la coerción de los derechos individuales, entre comillas, una pequeña libertad de imprenta, entre comillas, y una gran admonición acerca de la necesidad absoluta de mantener inconmovibles las leyes fundamentales del imperio, acerca de la adopción de medidas efectivas para proteger toda la fuerza de la ley, que en un estado autocrático es la base fundamental del trono, y que aún no habían tenido tiempo de digerir el ridículo decreto del ridículo zar cuando empezaron a llover advertencias a los periódicos. Comenzaron los asaltos de los gendarmes y policías y fueron prohibidos los banquetes pacíficos. El propio gobierno zarista se ha encargado de demostrar que sus raquíticas promesas no pasarán de ser míseras palabras. Por otra parte, las masas populares indignadas se aprestan a la revolución y no a la conciliación con el zar. Las masas se atienen firmemente al refrán que dice: a quien jorobado nace, solo la tumba lo endereza. No, señores liberales, de nada servirán sus esfuerzos. La revolución rusa es inevitable. Es tan inevitable como la salida del sol. ¿Pueden ustedes acaso detener la salida del sol? La fuerza principal de esta revolución es el proletariado de la ciudad y del campo, y su abanderado es el Partido Obrero Socialdemócrata, y no ustedes, señores liberales. ¿Por qué olvidan esta pequeñez evidente? Ya se levanta la tempestad anunciadora del alba. Apenas ayer el proletariado del Cáucaso expresó unánime, desde Bakú hasta Batum, su desprecio por la autocracia zarista. No cabe duda
de que esta gloriosa tentativa de los proletarios del Cáucaso ha de repercutir entre los proletarios de otras partes de Rusia. Examinad, asimismo, las innumerables resoluciones de los obreros que expresan su profundo desprecio por el gobierno zarista. Prestad oído a las sordas pero vigorosas protestas del campo y os convenceréis de que Rusia es un fusil con bala en la recámara, que puede disparar a la menor conmoción. Sí, camaradas, no está lejos el día en que la revolución rusa despliegue velas y barra de la faz de la tierra el vil trono del despreciable zar. Nuestro sagrado deber consiste en estar preparados para ese momento. Preparémonos, pues, camaradas, sembremos la buena semilla en las extensas masas del proletariado. Tendámonos la mano y agrupémonos estrechamente en torno a los comités del partido. No debemos olvidar ni un momento que sólo los comités del partido pueden dirigirnos dignamente, que sólo ellos nos alumbrarán el camino hacia esa tierra de promisión que se llama mundo socialista. El partido que nos ha abierto los ojos y nos ha señalado cuáles son nuestros enemigos, que nos ha organizado en un ejército temible y nos ha conducido a la lucha contra los enemigos, que no nos ha abandonado en las alegrías ni en las penas y ha marchado siempre delante de nosotros. Ese partido es el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Ese partido y solo él nos dirigirá también en adelante. Una asamblea constituyente elegida sobre la base del sufragio universal, igual, directo y secreto. Por esto es por lo que debemos luchar ahora. Solo tal asamblea nos dará la república democrática necesaria en extremo para nuestra lucha por el socialismo. Adelante, pues, camaradas, cuando la autocracia zarista se tambalea, nuestro deber es prepararnos para la acometida decisiva. Ha llegado la hora de la venganza. Abajo la autocracia zarista. Viva la Asamblea Constituyente de todo el pueblo. Viva la República Democrática. Viva el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Enero de 1905.